Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantadísimo siempre. ¿Cómo percibir la situación en Colombia a días ya de las elecciones presidenciales, de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Y me voy a ir con una pregunta en específico para iniciar este tópico. ¿Por qué surge la figura de Rodolfo Hernández? Mira, yo creo que cuando la gente se agota, un tema de agotamiento de la política convencional, de las ofertas, a veces se agota porque tú no cumpliste para nada las expectativas de esa población. A veces se agota, básicamente, fíjate, una cosa muy paradójica, se agota porque las mejoras en un país hacen que la población pida más cada vez. Y cuando empieza a pedir más, es mucho más difícil cumplir esas expectativas. Ocurre en Chile. Por ejemplo, Chile no cambia, no aparece un actor distinto porque no habían cumplido. Ahí aparece porque la mejora en la calidad de vida de la población hizo que sus expectativas fueran cada vez mayores y más difícil rellenarlas. En Colombia hay un proceso, digamos, importante. La política tradicional se debilitó. La posición de los partidos convencionales fue imposible de sostener y eso derivó en dos grandes elementos. Una oferta de izquierda, como la oferta de Petro, que es una oferta populista, pero también genera rechazos importantes en otra parte de la población. Y esa otra parte de la población empezó a buscar una alternativa distinta a los partidos tradicionales que creyeron que era suficiente solo enfrentar a Petro y decir, no te quiero, y ya con eso estoy listo y voy a ganar. Y resulta que la gente se le escogió por un lado alternativo y buscó un actor que no era Petro, pero que tampoco era la política tradicional. Que era Fico Gutiérrez, que era el representante, sin buscarlo a él. Ahora, viendo precisamente que hay una especie de empate técnico, por no decir la palabra concreta, empate técnico entre Petro y Hernández, ¿qué va a marcar la diferencia en Colombia el próximo domingo? ¿Qué puede desequilibrar la balanza? La participación electoral. Colombia es un país democrático, pero con una bajísima participación electoral tradicional en sus elecciones. Es decir, no vota tanto como se vota en Venezuela, paradójicamente. Venezuela tiene una motivación a la votación presidencial muy superior a la que ha tenido Colombia en su historia. La gente es más apática al proceso de participación, se sienta como a esperar y sabe que lo que va a pasar es más o menos igual, vote o no. Yo creo que aquí el temor, por un lado, si tú generas mucho temor en la población de un triunfo electoral de Petro, tú podrías generar una motivación de voto superior a la convencional y eso favorecería a la votación en contra, a la votación del ingeniero. Es decir, en cambio, si la participación es muy apática, mira, Petro puede ser un actor que concentre, porque los votantes de Petro sí están motivados a votar para producir ese cambio. Por lo tanto, ahí está, en mi opinión, la variable que va a definir el resultado. ¿Qué esperar en Venezuela, sea cual sea el caso, sea Petro el vencedor, sea Rodolfo Hernández el vencedor? ¿Qué puede esperar Venezuela en los próximos 4 años en la relación, primero la relación diplomática entre ambos países y segundo en la relación comercial, poniendo como punto neurálgico lo que siempre se llamó una frontera viva como la de Cúcuta y San Antonio del Táchira? Sí, quizás arrancando por la segunda, que es la comercial, que es la más clara. Sí. Yo creo que va a ser más o menos igual, independientemente de quién gane. Se va a producir un cambio automático e inmediato en la relación comercial. Las fronteras de Venezuela con Colombia se van a abrir finalmente y se van a abrir muy rápido. No importa si gana Petro o Hernández, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en verdad, siendo sinceros, cuando cualquiera es candidato, cualquiera, incluso Fico también, y Fajardo en su campaña, cualquiera de los candidatos colombianos que tocó Cúcuta, su primer mensaje fue, esto que está aquí es absurdo. Si tener la frontera cerrada con Venezuela, que además es una frontera cerrada que no está cerrada, porque por la frontera colombo-venezolana puede pasar un elefante por la cara de cualquiera de las autoridades de uno o de otro lado. Pasa lo que te dé la gana, pero ¿a favor de quién? A favor de las mafias, del mercado negro, de las comisiones, de las trochas, de la guerrilla, etcétera, que era que se beneficiaba del aparente cierre comercial de esa frontera, porque por Colombia y Venezuela pasó y sigue pasando lo que sea. Ahora, cuando tú las abres,
cuando tú la regularizas, tú tienes una opción gigante de transparentar el proceso, que siempre va a ser muy positivo para ambas naciones. Empezando por Colombia. Yo creo que Colombia tiene unas oportunidades gigantes de una apertura con Venezuela, porque Venezuela es un demandante y por lo tanto, básicamente creo que ambos candidatos van para allá. En el tema, digamos, político sí hay una diferencia. En el caso específico de Petro, obviamente, se va a generar una regularización de las relaciones diplomáticas que incluirían, en mi opinión, el intercambio de embajadores muy rápido. En el caso, digamos, distinto, lo que sí vamos a ver probablemente es un rescate de las relaciones consulares, no de las relaciones diplomáticas, de las relaciones de embajador. Pero yo creo que ya el hecho de que tú abras frontera y rescate relación consular y un vuelo directo entre Caracas y Bogotá, que yo creo que va a venir con cualquiera de los triunfos, ya es un elemento muy positivo para el país. ¿En qué punto, ya pasando al país, a Venezuela, en qué punto se encuentra la percepción de la población de la situación política? Ahí, ¿en qué punto se encuentra? Me voy a ir más allá y con mucho atrevimiento lo voy a hacer porque es la frase que más se ha repetido, desconexión, es la palabra que más se ha repetido, desconexión. ¿En qué punto se encuentra la desconexión de la población de la situación política del país? En su punto máximo. Yo nunca había visto en encuestas y en la vida cotidiana, porque a veces la encuesta te sorprende, aquí no te sorprende, solamente refleja una cosa que es obvia. Hay una apatía total de la población frente al sector político, frente al sistema político. Hay, por ejemplo, date un dato de la última encuesta nacional de Data Análisis, cuando tú le preguntas, ¿tú quieres cambio? Sí. Más del 60% de la población venezolana quiere un cambio político. Pero cuando le preguntas, ¿tú crees que la oposición es capaz de producir un cambio político en los próximos 12 meses? Solo 10% de la población cree que la oposición institucional hoy es capaz de producir ese cambio. Es decir, 9 de cada 10 venezolanos no creen en la alternativa de cambio a pesar de que la quieren. Entonces, ¿qué hace? Obviamente esa desconexión, ese cortocircuito entre la población y el sistema político. Y se pulveriza la relación, la popularidad y la disposición de participación. Y la población simplemente se voltea y los que se fueron, pues se fueron. La lucha se pulveriza y lo que hay es una búsqueda de habituación de la población para dejar de sobrevivir y empezar a vivir en el entorno que conoce. Hablaba en algún punto de que hace algunas semanas se dio a conocer precisamente ese comentario suyo en el cual aseguraba que el candidato preferido de la gente por parte de la oposición para las elecciones, para ser presidente, es ninguno, parafraseando. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Hasta qué punto va a llegar eso? Sí, pero quizás aclaro que la observación se refería al liderazgo en términos generales, no solamente a la oposición. No existe ningún líder, ni del chavismo, ni de la oposición, que genere realmente conexiones, esperanzas en la población, esperanzas de cambio, esperanzas positivas, que lo conecte, que lo motive. Es decir, la población está apática al sistema político general, chavista y opositor. Pero bueno, obviamente es mucho más complejo para la oposición. ¿Por qué? Es mucho más complejo para la oposición porque la oposición es la que tiene el reto de provocar el cambio. El cambio que la mayoría quiere. Lo paradójico aquí es que la mayoría de la población quiere que se produzca un cambio político. Por lo tanto, podríamos decir que la mayoría de la población venezolana es opositora. Y sin embargo, cuando le preguntas quién te conecta en la oposición, nadie. O sea, ninguno, ni el liderazgo, ni en partido. Y eso es un reto gigante para la oposición en el futuro. Porque primero tú tienes que regenerar la esperanza. Si tú no regeneras la esperanza, tu capacidad de pedirle a la población que te siga, que se mueva contigo, que vote, que participe en los partidos, etcétera, que es fundamental en una lucha política, se ve muy deteriorada. Y lo otro es que si tú no generas un mecanismo de unificación de esa oposición, y no es la unificación entre quienes a ti te dé la gana. O sea, no es la unificación entre que tú decidiste que son los candidatos o tú decidiste que son los partidos, sino la unificación entre todos los grupos opositores, incluso los que han surgido recientemente. Es muy difícil que tú puedas remotivar a la gente. ¿Qué escenarios se presentan para la oposición a partir de todo esto que usted menciona y todos estos elementos que menciona
de cara a lo que puede ser una elección presidencial, o es más, partiendo del primer caso probable que son unas primarias? A ver, yo creo que la oposición sí entiende que está en una situación de reto muy importante. O sea, yo creo que eso es clave. Luego, brincar a cómo hacerlo siempre es más complejo. Pero bueno, hay intentos de buscar un proceso de unificación, hay intentos de conversación con los partidos y líderes que no están necesariamente dentro de la plataforma unitaria. Se han hecho algunas o se han tomado algunas decisiones, se está esperando ir a México para buscar una negociación. Es decir, hay algunos movimientos, pero yo creo que es muy importante sobre todo crear la forma, el mecanismo a través del cual se va a dirimir las diferencias entre la oposición. Yo creo que el éxito va a estar en consensuar el mecanismo a través del cual tú vas a escoger el candidato o vas a escoger la oferta alternativa. Si tú no consensúas eso, y eso es una elección primaria, es una negociación política abierta, y luego, si es una elección primaria, la pregunta es, ¿una primaria abierta donde puede participar todo? ¿O tú vas a intentar una primaria solo entre los panas? Es decir, o sea, porque si es una primaria entre los panas, lo que te va a ocurrir es que los que no son panas también van a hacer una primaria. Y vas a ir al proceso electoral fracturado. Tú necesitas resolver la fractura. Necesitas replicar de alguna manera lo que ocurrió en Barinas. O sea, tú necesitas replicar el momento en el que te guste o no. Porque vamos a estar claro, el gobernador de Barinas no era el candidato natural. El candidato natural se lanza en diciembre y lo inhabilitan. Se lanza la esposa del candidato natural y la inhabilitan. Se lanza otro candidato y al final terminaste un actor que fue el que dejaron participar. Pero ese actor fue el actor que logra aglutinar a la mayoría de la oposición y ponerla toda en una sola sintonía. ¿Y hay un sector precisamente de la oposición que esté mejor posicionado para poder hacer eso desde su punto de vista? Mira, a ver, no me gustaría visualizar esto desde la perspectiva de que un partido o un líder, porque de nuevo, repito, los líderes y los partidos están completamente debilitados. Creo que aquí la fuerza viene de que se pongan de acuerdo en una regla a través de la cual se van a unificar. Creo que ese es el gran elemento. Ojalá las decisiones que ha tomado la plataforma unitaria caminen para allá. O sea, si ese elemento logra que la oposición abandone una posición defensiva y se dé cuenta que el error más grave que puede cometer es tratar de tratar a los venezolanos como unos gafos, diciéndole, aquí no ha pasado nada, vamos a volver a repetir lo que ya hicimos, que no funcionó. Vamos a tener la misma estrategia que fracasó. Bueno, tú lo que vas a tener es el mismo resultado. Si tú te mueves, entiendes que estás en peligro y abres el juego a una selección mucho más racional, que conecte y regenere esperanzas, podría haber una oposición muchísimo más fuerte en el futuro. ¿Qué reflejan las últimas encuestas de Datanálisis de la situación del país y de la percepción de la gente sobre la situación del país? Mira, la mayoría de la población sigue percibiendo una situación de crisis en Venezuela. Ha bajado, es decir, porque llegamos a tener 93% de percepción de crisis, ahorita estamos por 65%, pero sigue siendo 2/3 de la población que vive o ve un problema en el país. ¿Y cómo no lo va a ver? Es decir, si tú tienes caídas de electricidad todos los días en Barquisimeto, si Maracaibo tiene problemas críticos, si en Mérida no hay combustible, o sea, claro que tú tienes una crisis, y es obvia esa crisis frente a la población. Pero cuando tú le preguntas, en cambio, a esa misma población, ¿cómo te sientes tú personalmente con respecto al año 2018? Que era el clímax de la crisis. Eso cambia radicalmente. En el año 18, apenas 15% de la población decía que su situación era positiva y 85% se sentía mal personalmente. Hoy eso cambia. Es decir, la mayoría de la población venezolana siente que hoy está mucho mejor que en el año 18. Y es verdad, porque consigue productos, porque no hay desabastecimiento pleno, porque hay algunos ingresos en moneda extranjera, porque consigues antibiótico y antialérgico en una farmacia. Es decir, brevemente, muy brevemente, le pido un sí o un no, un más o menos es así. No es que Venezuela se arregló, pero sí que la situación está mejor que en el 2018 definitivamente. Claro, es que esa afirmación de que Venezuela se arregló es una ridiculez maniquea. No se puede arreglar un país que perdió 75% del PIB entre el 2013 y el 2021 y luego creció 5-8%. No, pero sí hay cosas
que han mejorado y hay que potenciarlas. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Luis Vicente León, presidente de Data Análisis en entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión al regreso de la pausa.